Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este videíto que vamos a hacer de Aprendiendo a Existir sobre un tema muy interesante, muy debatible, muy que a todos nos llama la atención probablemente, que tiene que ver con la paternidad. Entonces, pues como siempre, nada mejor que estar con Ana Paola para platicar sobre estos temas. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, bien, está muy interesante. Bueno, creo que es un tema que siempre he debatido mucho con las personas que están a mi alrededor y creo que todos en algún punto lo hemos vivido, debatido y analizado, ¿no? Creo que está como en boga por la situación de que se ha hablado mucho del machismo, feminismo versus, pero también falta hablar acerca más de lo que es la paternidad. Entonces, vamos a hablar de qué es en la figura paterna, en la figura masculina, una paternidad, o sea, ya sea biológica o no biológica, qué características ejerce este tipo de personaje que quiere ser paternal con alguien más, y que no solamente por haber dado un esperma, ¿no? Y que muchas veces también esta persona que dio el esperma, que dio esta carga genética, se vincula o no se vincula con su hijo y porque a lo mejor quieren o no quieren ejercer esta situación de paternidad. Es una situación también posiblemente cargada a la cultura machista, cultura de cómo debería de ser un hombre y que parte de un hombre de hacer o ejercer qué actividades, ¿no? Porque yo creo que va más hacia el machismo. Biológicamente, pues obviamente las mujeres siempre van a ser las que van a poder tener esta parte de engendrar, de cultivar al bebé dentro de tu vientre y darle nacimiento. Entonces, creo que, no sé tú, Carlos, me estarás diciendo si estoy equivocado o no, pero ahí es la parte más vulnerable de nosotras como mujeres. Tanto, obviamente te da fortaleza y un sentimiento muy bonito de ser madres, pero creo que también es la parte más vulnerable de una mujer cuando nace, sobre todo si en este mundo actual, porque necesitas apoyo de una comunidad, necesitas apoyo de una pareja en esta parte del nacimiento de tu hijo, porque estás vulnerable, necesitas alguien que te ayude con el sustento para comer, para un sustento de económico, de un sustento de apoyo, inclusive porque estás en una situación de vulnerabilidad, por lo menos si tuviste un parto natural y unos 2 días, una semana, tienes esta situación de incomodidad, de donde necesitas cuidar tanto a tu bebé que está vulnerable como a ti misma que estás en un proceso de recuperación, ¿no? Entonces ahí implementan necesitas una persona, un apoyo, ya sea tu familia, amigos, parejas, y el que es el corresponsable de esta situación, y que muchas veces no se tiene, o que muchas veces las ideologías no les dan participación de una manera adecuada a esta persona, ¿no? Muchas veces se les da más carga a las mamás, a mi mamá, por ejemplo, como que la carga a la abuela materna. Entonces, ¿por qué existe este tipo de dinámicas? Me causa más conflicto a mí, por ejemplo, como una persona mujer femenina, que me considero también de cierta manera feminista, que la biología es esta vulnerabilidad. Y creo que la mayor parte de toda esta columna vertebral del machismo inicia en esta vulnerabilidad de nosotras que nos toca biológicamente ser madres, tener esta etapa de vulnerabilidad y que forzosamente no nos queda de otra, tener a alguien o un equipo para poder ayudarnos. Y si no tenemos a este equipo y si no tenemos a esta persona que nos ayuda simplemente en ese punto de vulnerabilidad, ¿qué vamos a hacer? Por eso preferiblemente ahorita en esta actualidad las mujeres ya no queremos tener hijos, las mujeres ya nos estamos más alejando de esa idea, porque sabemos que en ese punto nos va a tocar una mayor vulnerabilidad y ahora tenemos más control sobre nosotras mismas. Entonces es un punto importante de saber por qué ahora ya no queremos tener estos hijos, porque ahora nos empoderamos más y sabemos que ese punto focal es vulnerable para nosotras. Entonces, pues sí, el machismo es una parte fundamental en esta situación donde las paternidades no son lo adecuado. Apenas había escuchado un video donde decía que de 10 personas,
solo 2 pueden tener esta empatía o pudieron haber experimentado esta situación de empatía, de paternidad sana, de una paternidad cariñosa, de una paternidad que casi no se ve, ¿no? De una paternidad donde está presente, donde te da el tiempo, donde te da todo su esfuerzo y su interés. Entonces, qué triste que en su mayoría, más del 50% de las personas que tenemos un padre no estuvieron presentes, no hubo interés y al contrario, inclusive puede haber existido violencia. Sí, lamentablemente el tema de la paternidad es un tema muy debatible actualmente en el ámbito psicológico, porque está una corriente que se enfoca mucho en el ámbito de lo natural, lo que se supone que debe ser, desde la parte biológica, y está otra parte que se enfoca más a la parte cultural, a la parte de cómo conviene en la sociedad que el padre sea. Y si bien es cierto que al día de hoy podemos hablar de papá y mamá, la realidad es que esto ha ido cambiando drásticamente y derivado de los nuevos modelos parentales en los cuales ya no necesariamente tenemos una mamá y un papá, sino que a veces tenemos a 2 hombres siendo cuidadores primarios de un niño o una niña. También tenemos a 2 mamás, ¿no? 2 mujeres que son las cuidadoras primarias de un niño o una niña. Entonces, esto generó que algunas personas se cuestionaran si en realidad aquello que creemos que es un buen padre, en realidad es inherente al hombre o en realidad es algo que socialmente se ha determinado que debe de cubrir el hombre, pero que en realidad no está limitado al hombre, tan es así que las mujeres lo terminan haciendo, aunque no son el hombre, pero se termina generando como esta situación de me hace falta eso, aunque sea la mujer la que al final hizo todo eso que se supone faltó. Entonces, si fue la mujer la que finalmente hizo eso, porque actualmente, por ejemplo, en México es muy común que haya muchas madres solteras, que es una forma sutil de decir que hubo muchos padres ausentes, ¿no? Que literalmente fueron por cigarros y ya nunca regresaron, o que de alguna manera están por ahí, pero no se han hecho cargo del cuidado de ese niño o esa niña. Si al final fue la mujer la que se hizo cargo de todo, que lo hizo bien, en realidad es necesario esa figura paterna, o es parte de lo que también el sistema nos ha terminado de vender, ¿no? Es como si al final yo hubiera logrado muchos de mis metas o de mis objetivos, pero el sistema, aún con ello, me termina vendiendo la idea de que algo me faltó. Sin embargo, en resultados, quizá no. Entonces, el punto aquí es, en el ámbito de la psicoterapia, cada vez es más común los nuevos modelos, cada vez es más común que cuestionen la idea de qué es ser buen padre, porque todo eso que se le ha atribuido a un padre, a una figura masculina, en realidad lo termina siendo la mujer, esté el padre o no esté presente. Entonces esto cuestiona esta idea que se tiene sobre qué es ser un buen padre. Bueno, qué es ser padre y qué es ser buen padre, porque de alguna manera son características que se complementan, más no iguales. Entonces, en el ámbito de la paternidad, lo que habitualmente se atribuía era que el padre tenía que ser el proveedor, tenía que dar también cariño a la par que dar regaños o poner límites o poner las reglas, pero al final se convierte la figura paterna como un poco en la figura en miniatura de el patriarca, el rey, el amo, el que determina cómo se hacen las cosas en una familia, y al final termina siendo como un poco el que termina dominando a todos los demás. Desde las perspectivas feministas, obviamente esa figura es una figura que ya no tiene mucho sentido,
pero el sistema nos sigue diciendo que si tenemos familias en las cuales esa figura faltó, es algo negativo, porque esa figura siempre debe estar presente. Y tan debe estar presente que se ha encontrado que en familias homoparentales, ya sea de hombres o de mujeres, siempre se termina imponiendo uno de los dos individuos, sean hombres o sean mujeres, como el que asume ese rol patriarcal. Y entonces la duda que embarga esto es, ¿en realidad necesitamos esa figura? ¿En realidad es útil? ¿En realidad es sana? ¿En realidad aporta? Porque en muchas ocasiones termina siendo una paternidad, incluso en el mejor de los escenarios, un poco periférica, un poco atribuyéndole a la mujer, pensando en familias de hombre y mujer, heterosexuales, termina siendo el apoyo paterno, termina siendo mínimo comparado con todo lo que la mujer termina haciendo. Entonces, cada vez más se cuestiona si en realidad eso que decimos que es un padre existe como tal, o sea, tiene características claramente definidas, y si en realidad es una figura pertinente, útil, que aporta o no, porque se ha encontrado que en la mayoría de los casos es medio periférico cuando la cosa va bien, ¿no? Cuando no, como lo que tú mencionabas, en ocasiones hay violencia, hay una imposición, hay un control, hay una represión del resto de los miembros de la familia, y entonces por donde le veas, quizá más que preguntarnos cómo podemos ser buenos padres, quizá lo que conviene es preguntarnos, ¿conviene ser padres? Es decir, ¿conviene asumir esa figura? Porque a lo mejor ya es una figura un poco antigua. ¿Cómo ves? Es que acá a lo mejor sería como de construir que el hombre, ¿no? De construir al hombre como tal, el machismo. El ser humano me parece que es importante primero ver qué necesitamos, porque si necesitamos saber expresar nuestras emociones, entender nuestras emociones, y los hombres se han, por la misma situación de cultura, se les ha impedido expresarse, ser emocionales, y también tener este cuidado por sí mismos, por los demás, y sentir esta compasión y esta forma de entendimiento por un ser más pequeño que él, ¿no? Y como esta situación. Me parece importante también aquí que siento que en la actualidad hay muchos hombres que quieren más hijos que las mujeres. Inclusive yo he escuchado que los hombres pretenden tener más hijos y sin importarles si los van a cuidar económicamente o presencialmente, con tiempo, lo que sea, pero les gusta embarazar a las mujeres y que los tengan. ¿Por qué? Porque así perpetúan su semilla y también saben que van a tener una trascendencia. Yo lo he escuchado. Muchas personas así eligen que quieren ser padres porque tal vez, o inclusive en otra situación o en otro sentido, que ellos pueden ser mejores padres que sus anteriores padres, pero en el concepto de decir, pues yo ya entendí que este problema o este trauma no va a funcionar por el estilo, y ahora yo tengo que darle a demostrar cómo ahora va a ser una mejor, cómo yo no lo voy a golpear. Pero si te ves en un espejo y ves otras situaciones o el panorama más amplio, yo los visualizo. No has analizado si tienes casa, no has analizado si tienes otras situaciones más globales de lo que es ser un papá, y que también en el concepto de entender que un hijo es una responsabilidad, de que necesitan tiempo, necesitan cuidado, necesitan un espacio de seguridad, necesitan también una mamá o un papá que estén presentes y que estén en un contexto sano, ¿no? En qué, le vas a dar casa, pero qué tipo de casa, les vas a dar dinero, en qué contexto, qué productos les vas a comprar, qué cosas vas a hacer, qué tipo de cuidado le vas a dar. No porque a lo mejor tú te sientas un poco mejor o un poco más sano que la forma, o ya entendiste que tus padres te hicieron daño y tú ya no vas a querer replicar este trauma en ellos,
ya vas a ser un mejor padre que tus padres, porque tampoco has visto todo esto que se engloba en una situación de cuidado y entendimiento de qué es la responsabilidad de un hijo y de cómo le podrías dar la seguridad y la sanidad a un hijo. Muchas veces yo he entendido que las personas, tanto hombres como mujeres, pero ahorita específicamente hablando de la paternidad, ¿no? Porque sí lo he encontrado también en mujeres, que también tienen esta situación de decir, ay, pues es que ya quiero un hijo porque es lo que me toca y me toca trascender y así voy a ser más feliz y voy a tener esta situación donde en algún punto hasta ellos me cuidan, pero no les importa el cómo, ni todos estos puntos específicos para que los hijos puedan tener una vida y puedan tener algo sano, ¿no? Estar en un punto de qué escuela les voy a dar, qué tipo de cuidados yo voy a tener para tener una economía estable durante todo su crecimiento y todo su proceso de entendimiento y de mejora. Muchos se van con Diosito dirá y Diosito proveerá y cositas así que no son la manera de poder presentarte y decir voy a tener un hijo, a mi consideración. Entonces, esto me causa como mucho ruido, donde ¿por qué también hay muchas personas, y yo lo siento más en hombres, que se sienten mucho más fáciles de decir voy a tener hijos por todos lados y me siento muy orgulloso y muy chingón de decir, tengo un hijo por acá o tengo un hijo por allá, o yo me siento con esta situación de ya va a ser esta persona o esta mujer ya va a ser mía por haberme engendrado un hijo? Uh-huh, uh-huh. No sé si a ti te ha pasado, yo lo he escuchado y así lo siento, pero tú aquí eres el experto y tú eres el que seguramente ha experimentado mucho más porque tú tienes pacientes con este tipo de situaciones. Uh-huh. Bueno, aquí recordando o iniciando como lo mencionas con identificar qué es la parte de la paternidad, o sea, cuál sería uh-huh. como este rol que le toca al padre, que evidentemente estaría asignado a un hombre, cosa que ya en familias homoparentales en donde hay solo mujeres, pues ya de inicio esta figura estaría totalmente ausente. Pensando en cuáles serían como las características generales de un padre, en términos tradicionales sería aquel que provee económicamente a la familia, aquel que pone las reglas, que pone los límites, que corrige cuando alguien sale de las reglas y que de alguna manera brinda seguridad a esa familia. Seguridad económica, seguridad de vivienda, seguridad, cierta estabilidad, ¿no? Y en términos generales eso es lo que hace un padre, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿la mujer puede proveer económicamente? Sí. ¿La mujer puede poner reglas? Sí. ¿La mujer puede plasmar las consecuencias si esas reglas no se cumplen? Sí. ¿La mujer puede proveer seguridad económica, de hogar y emocional a su familia? Sí. Entonces, en realidad, aquello que se supone que hace el padre no es exclusivo del padre. Cualquier persona, sea hombre o sea mujer, lo puede realizar, lo puede llevar a cabo. Es decir, bueno, pero entonces pensemos biológicamente. El padre es aquel que provee el esperma para que el hijo se produzca, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar si en realidad más adelante tenemos a donadores de esperma que gracias a todos los procesos actualmente que tenemos inseminación artificial, pues ya en ocasiones ni siquiera sabemos o tenemos certeza de quién fue el donador del esperma en cuestión, o simple y llanamente es una persona con la cual nunca tuvimos como tal un contacto. Por el simple hecho de que donó el esperma, ya se podría considerar como la figura paterna, es decir, como ese padre. Entonces, si la parte biológica no es suficiente para que alguien sea considerado un padre, y todas las demás actividades que se supone que un padre provee, que también podría ser una mujer, tampoco son exclusivas
de ese hombre, en realidad, cuál es esa figura paterna. Es decir, aquello que durante mucho tiempo se le atribuyó a los padres, actualmente, gracias al avance científico y gracias a las circunstancias que en ocasiones se presentan en lugares como nuestro país, en donde hay mucho abandono de hogar, pues resulta que en realidad el padre podríamos decir que es solo aquel que de alguna manera contribuyó con su esperma para que se desarrollara un hijo. Y ya, esa es la figura paterna. Y entonces la pregunta es, ¿realmente requerimos esa figura paterna? O sea, es Pero ¿o realmente queremos esa figura paterna? O sea, es que esa jerarquía o estos parámetros que sí existían en el país y que sí existen todavía en el país en su mayoría, y que esta visualización del padre de que no le interesa, no tiene interés, tiempo ni esfuerzo por sus hijos, existe. Sin embargo, también puede ser partícipe, y a lo que yo también creo es que sí es importante, sobre todo hoy, que hay una crisis económica en cuestión de vivienda, en cuestión de cómo sustentarte. Hay pocas personas que pueden mantener solas a un niño. Hay pocas familias que pueden mantener solas a un niño. ¿O qué vamos a hacer? O sea, si quieres tener un hijo, yo no lo voy a mantener. Yo no lo voy a mantener sola. O sea, tendría que estar muy, muy, muy bien económicamente, con una institución a lo mejor de trabajo o una situación de propia empresa, ser jefe o estar en lugares muy altos de posicionamiento en una jerarquía de una empresa para yo poder mantener a un individuo y con las características que a mí me gustaría, de seguridad, de estabilidad, de una escuela, darle tiempo, dedicarle algo a un hijo, ¿no? Entonces, acá lo que yo veo es que, claro, hay mujeres que lo hacen. Yo tuve una mujer impresionante, que es mi mamá, con apoyo de sus padres, porque eso hay que recalcarlo, porque no solamente salen adelante ellas solas, muchas veces es con apoyo de sus padres, y hay muchas veces en otras ocasiones que lo tienen que hacer solas, y es cuando más trabajo les cuesta, y con manos de mis amigos también, que si les cuesta trabajo. Algún amigo alguna vez me dijo que su papá se fue y su mamá se la pasaba todo el día trabajando. Digo, pero pues imagínate, pues tu papá se fue y tu mamá ni siquiera la ves, no tienen estos contactos. Es triste cómo las personas, sobre todo las mujeres, sobre todo cuando los hombres se van y están trabajando todo el día, ellas tampoco tienen esta posibilidad de maternar, porque tienen que ejercer todo el día en la situación de trabajo. Son pocas las mujeres que tienen la posibilidad de trabajar y tener el tiempo para cuidar de sus hijos. Claro que lo pueden hacer, pero te pierdes mucho de muchas cosas y de la participación de tu maternidad y del cuidado y del tiempo y de la atención. Por eso también es importante que si quieren seguir teniendo hijos, rescatar una figura paternal, pero de una manera sana. De una manera, justo, sí. esa es la duda. El rol paterno, como tradicionalmente lo conocemos, no es el más sano. No. Y entonces, parte de lo que se está haciendo en los nuevos modelos terapéuticos es precisamente no intentar recuperar esa idea de paternidad, sino al contrario, crear una nueva estrategia de paternidad. O sea, porque de alguna manera recuperar es un poco también recuperar algunas estructuras o algunas costumbres, por decirlo con términos más coloquiales, de algo que no sería del todo sano. Sería un poco como tratar de incorporar al machismo, o sea, recuperar al machismo sano. Y las nuevas perspectivas terapéuticas parten de la idea de que no hay nada sano en el machismo. Entonces, cuando decimos vamos a tratar de recuperar esa paternidad sana, desde esa perspectiva se ve un poquito como tratar de recuperar el machismo sano. No, salgámonos de ese concepto
porque todo en aquello que se determinaba que era lo sano, lo adecuado en la paternidad, probablemente no lo era. Ujú. Decir, bueno, pero entonces, ¿qué queremos? Pues queremos un hombre, por poner el ejemplo, en el caso de familias heterosexuales, queremos un hombre que se involucre plenamente en el cuidado, en la educación, en la manutención, en la resolución de conflictos, en la parte emocional, en la parte de dar ejemplo. Bueno, pues pongámosle un nuevo nombre a todo eso. Quitemos el término paternidad, que es un término ya en desuso, y a lo mejor pongámosle simplemente alguien que cuide, ¿no? Alguien que eduque, alguien que quiera, alguien que realmente ame a sus hijos, y entendamos que eso no necesariamente tiene que ser incluso de un hombre. ¿Por qué? Porque hay nuevas familias en las cuales ya no hay un hombre, hay dos mujeres que cuidan, y como ya no estamos ocupando el término paternidad, ese niño o esa niña que es cuidado por dos hombres no sentirá que tiene una carencia. Porque Ujú. si seguimos tratando de recuperar el término paternidad, lo seguimos asociando a un hombre, ese niño, esa niña que probablemente creció con cuidado, con amor, con cariño, con responsabilidad afectiva, seguirá pensando que algo le faltó. Ok, interesante. Interesante Entonces, concepto. ese es lo nuevo que se está intentando. Una Ujú. idea en donde ya el término eh, padre ya no se vea, o término paternidad, ya no se vea como antes se veía, porque a veces también se corre el riesgo de romantizar lo que antes había. Decir, no, Ujú. bueno, es que los nuevos padres pues ya no se involucran, los nuevos padres ya les vale gorro, los nuevos padres a lo mejor solo dan la lana, porque legalmente lo tienen que dar, y ya, no como antes. Y Ujú. antes como era, tampoco era mejor. Igual y no, Sí. igual y había alguien ahí que no se podía divorciar, que no se podía alejar, porque el matrimonio era para toda la vida y entonces golpeaba a la esposa, golpeaba a los hijos, ¿sí? Entonces, creo que más que ver hacia el pasado y ver qué de eso me dio rescato y qué de eso no, las nuevas perspectivas es, dejemos eso atrás, busquemos hacia adelante. ¿Qué es lo que buscamos? Eh, pues a lo mejor ya no buscamos paternidades, que hay familias en donde ya no hay hombres. Ujú. ¿Qué es lo que buscamos? Seres que amen a sus hijos, ¿no? Sí, Entendiendo cuidadosos. que aquello. Adelante, adelante. Sí, porque de hecho también yo creo que estaríamos quitándole un punto muy focal a personas como que, o sea, hay niños, hay individuos que no tuvieron padres como tal, y hay otras personas que ejercieron este papel de cuidadores. Y le podemos quitar el nombre de materno o madre o padre, Uh-huh. y tuvieron abuelos, ¿no? Tuvieron abuelos que Sí, ejercieron el papel de estos cuidadores, tuvieron tíos, tuvieron otras familiares, hasta los vecinos a veces se quedan con niños y los cuidan, ¿no? Pero es un papel de cuidador. Y hay un sí. punto importante en que el papel de cuidador, claro que tiene que tener este tipo de puntos, ¿no? Donde es involucrar tiempo, involucrar esfuerzo, involucrar interés, involucrar cariño, involucrar necesidades materiales. Entonces, hay personas que ven y tienen una empatía, una compasión por un ser vulnerable, o un niño, un perrito, lo que sea, ¿no? Y que son cuidadores. Uh-huh. Me parece interesante tu concepto de decir, quitamos el punto de maternar o paternar a alguien, sino ser cuidadores de un nuevo ser vivo, que el punto es decir, yo soy parte de tu crecimiento, yo soy parte del que te da la protección, yo soy parte del que te da una guía, yo soy parte del que te da todo este núcleo donde tú te vas a sentir bien. Porque a veces hasta para tener padres se necesita suerte, dijera mi abuelita. Claro. Y la verdad es que muchas veces, como tú bien lo dices, y mi punto está muy es que necesitamos una comunidad para ayudar a crecer a alguien, y que también entre todos puedan cuidar, dar el tiempo, dar la situación económica, porque en su mayoría nosotros los mexicanos no tenemos un salario grande,
donde pues imagínate echarte un montón de compromisos de tener un montón de hijos y luego también estar cuidando hijos que no son tuyos, es complejo y muchas personas lo hacen. Yo tengo un tema ahí de decir, ¿por qué tener tantos hijos si no sabes las necesidades que se tienen? O si a lo mejor las tienes y las contemplas, pero ¿por qué las sigues no contemplándolas y pensando que Dios proveerá? Me molesta mucho ese concepto de que Dios proveerá, y que no vean toda esta situación de responsabilidad y de necesidades de un nuevo ser. Y en todos los ámbitos, porque hasta con los perritos y los gatitos pasa lo mismo. O sea, no es posible que le regalen a los niños un perro, un gato, que no saben que en el momento van a necesitar comida, si necesitan, tienen que ir al veterinario, y también pueden tener enfermedades, también pueden tener tumores, también pueden tener un montón de situaciones que si tú te estás haciendo responsable de obtener un ser vivo, es porque lo vas a pagar. Y vas a estar ahí para darle medicamentos, y vas a estar ahí para llevarlo al médico, y vas a estar ahí para todas esas situaciones, para que el ser vivo, ya sea un animal, una planta y un bebé humano, tenga todas las capacidades de vivir bien. Si no las vas a querer, no las tengas. Es que justo por eso se plantea el quitar la perspectiva de padre o madre y transformarlo, por ejemplo, en este caso como cuidador. Lo que se busca ahora es precisamente identificar que si quitamos la idea de que tiene que haber un padre y tiene que haber una madre, quitamos eso, porque ni siquiera queda muy claro qué tiene que hacer el padre, qué tiene que hacer la madre. Generalmente la madre termina absorbiendo el 80-90% de lo que el otro se supone que le toca hacer, o literal, termina asumiendo toda esa situación, y simplemente decimos, bueno, para que haya un buen desarrollo de una persona, requiere que tenga cuidadores. Y esos cuidadores, no importa si son hombres, no importa si son mujeres, son personas que le proveen tanto una estabilidad económica como una estabilidad emocional, como valores, como principios, como ideas y formas de ver la vida. Y si un ser humano tiene buenos cuidadores, sean hombres o sean mujeres, buenas cuidadoras, esa persona crecerá, en el mejor de los escenarios, como una persona que a su vez sea lo suficientemente madura y responsable como para determinar si quiere asumir ese rol de cuidador o cuidadora cuando la vida se lo permita o no. Entonces, si analizamos eso desde esa perspectiva, no solo para las nuevas generaciones, sino para nosotros mismos, probablemente nos daremos cuenta de que tuvimos buenos cuidadores, no perfectos, buenos cuidadores, buenas cuidadoras, que a lo mejor pudieron ser nuestros padres, papá, mamá, puede ser nuestro abuelo, nuestra abuela. Es más, probablemente aunque haya existido papá y mamá, también pudo haber existido un abuelo, una abuela, unos tíos, unas tías. Es decir, a veces incluso habiendo papá y mamá, con mayor razón cuando alguno de esos dos no está, seguramente hubo alguien que estuvo ahí como cuidador, como cuidadora, y aunque no fue perfecto, porque el ser humano no puede serlo, probablemente sí fue un buen cuidador o una buena cuidadora, o fue un buen grupo de cuidadores y cuidadoras, y resulta que nada nos falta, y que probablemente nada nos faltó, pero para entenderlo necesito modificar drásticamente el paradigma desde el cual venimos pensando, porque si yo no lo modifico y sigo en la idea de tiene que haber padres y madres, siempre habrá una sensación de carencia. Ya no solo pensemos en las nuevas generaciones, pensando en nuestras propias vivencias, porque también es cierto que tenemos padres que son periféricos, es decir, en muchas ocasiones nada más lo vemos salir a trabajar, al regresar de trabajar, da el dinero, poco mucho, y ya. La educación al final no estriba en esa persona, sino principalmente en los demás, aunque también es cierto que desde la ausencia también se educa. Es decir, uno va aprendiendo, sea niño, sea niña, va aprendiendo un poco el rol que le tocará jugar cuando se convierte en un adulto o en una adulta. Entonces, al final, estos cuidadores, si yo lo entiendo así,
probablemente me puedan brindar cierta tranquilidad de decir, bueno, me tocaron en general buenos cuidadores. O igual y no, igual me tocaron pésimos cuidadores y cuando a su vez a mí me toque determinar si decido o no, igual le digo no, yo no juego. O a lo mejor digo sí y voy a tratar de no cometer los mismos errores que mis cuidadores. Pero el punto focal de quitar el término paternidad o maternidad y simplemente dejarlo como algo más genérico como cuidadores, quizá me permite trascender la idea de carencia, porque a lo mejor esa carencia en realidad solo es nominal y no en cuanto a lo que yo requería. Es decir, quizá en la realidad, quizá en los hechos, no me hizo falta eso. Pero me quedo con la idea de que sí, porque es lo que me han vendido. Es como si a mí me hacen creer que para poder ser un ser humano feliz requiero tener 3 brazos. Entonces, aunque yo con 2 la arme bien, si me compro la idea de que requiero 3, siempre voy a sentir que me faltó ese tercero. Pero a lo mejor no era necesario, solo era una idea que me vendieron y que de alguna manera me compré. Porque en realidad probablemente tuve muchos cuidadores, más de 2. A lo mejor tuve 5, a lo mejor tuve 10, a lo mejor tuve 1, a lo mejor tuve 3, pero a lo mejor con eso basta. No sé, ¿cómo ves? Está interesante porque también he escuchado muchas historias, ¿no? Y algo que yo me había quedado como en la cabeza es que, sobre todo como que las mamás de los 90s siempre decían, no, pues tú eres mamá y papá y no necesitas inclusive pedirle capacidad económica a tu pareja, ¿no? A tu cónyuge. Mi mamá se quedó inclusive con esa idea de que, ¿para qué? O sea, la primera vez que intentó pedir una situación económica no la quiso apoyar. Y pues hubo unos dimes y diretes y mi mamá ya no pidió una compensación económica. Y algo que yo me quedé con la idea es que por lo menos si hubiese tenido esta ayuda económica, también mis posibilidades o posibilidades de mi mamá y sus necesidades hubieran ido cubiertas con mucho más facilidad, porque no es que nos hubiéramos vivido mal, pero pues con mucho más facilidad. Algo que yo veo y que hoy a lo mejor recomendaría es que si por dimes y diretes o por orgullo no vale la pena, siempre pidan una compensación económica y demanden, hagan pensión alimenticia por favor, porque sobre todo en este mundo, en esta situación, creo que por eso muchos hombres se sienten con todas las habilidades de decir, pues no me pasa nada, puedo seguir teniendo hijos y no pasa nada. O también hay muchos malvados que hasta se salen de sus profesiones, de sus carreras, de sus oficinas, con tal de no pagar una pensión y de no tener un sustento directo donde les puedan sacar la pensión, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en claro. Otra cosa muy, muy interesante para poder platicar es, a mí siempre me ha costado como este trabajo de decir, o sea, las mujeres entonces tenemos todo este peso de poder elegir a una persona que sea buena, o sea, que el tener esta situación de el saber elegir a la pareja de una forma mucho más puntual, mucho más inteligente, ser mucho más, como que tener más filtros, es complejo porque tampoco deberíamos de nosotras meternos o ser tan casquillosas porque la responsabilidad también está en el otro, ¿no? Hay una situación ahí que entiendo, la parte del cuidador me parece perfecto cómo lo manejas, cómo no meterla a esta situación de paternidades, pero hay que a lo mejor hasta un nuevo video de por qué tener el hijo o por qué decidir tener hijos, que creo que ya lo habíamos platicado un poco, pero entonces si nosotras querríamos tener una pareja y formar una familia con hijos, siento que a nosotras como mujeres nos vemos mucho más preocupadas y más comprometidas en este aspecto de decir, y ahora me queda también la responsabilidad y después si me salió una mala pareja, me van a juzgar a mí por haber elegido una mala pareja. Y yo voy a tener todo este peso y esta carga de encima, y yo también he juzgado a mi mamá por ello, de haber elegido malos hombres, de haber elegido no solamente una vez, sino 2 veces a malos hombres y a 2 malos padres que no se hicieron responsables de sus hijos.
y por qué tener que estar juzgando, o también nosotros como hijos decir, ¿por qué funciona de esta manera? ¿Por qué se alejan de esta manera? ¿Y por qué no hay un apoyo ni económico, ni emocional, ni de todo, ¿no? O sea, como que es complejo, porque al final del día, a pesar de que nosotros tuvimos cuidadores, que en este caso eran nuestros abuelos, mi hermana y yo, pero también nosotras ejercíamos el papel de cuidadoras. Y a veces sí es una situación compleja, porque la familia no se compone de manera de papá, mamá y los hijos van a salir, no. Estamos constituidos de maneras muy diferentes, muy complejas, muy difíciles a veces, donde se supone que nosotras tendríamos que haber ejercido el papel de hijas. Y es complejo después verte en un papel de decir, ay, ahora me tengo que esforzar por, aparte de ser una buena mujer, una inteligente mujer, que tenga la capacidad de elegir bien a tu pareja, que tengas la perspicacia de también entender la vida, entender el mundo, entender muchas situaciones, de saber por qué quieres a un hijo, de deconstruirte y de buscar a alguien más deconstruido, ¿no? Si es que quisieras a un hombre que fueras una persona heterosexual. Está complejo. Estoy interiorizando, a lo mejor me estoy explayando mucho, disculpen si es así, pero es un poco de mi vivencia, ¿no? Y de por qué este tema también a mí me causa muchas emociones, porque yo lo viví de primera instancia, y las paternidades me cuesta trabajo llevarlas a cabo desde una perspectiva sana, en mi experiencia. No digo, y es un buen punto lo que mencionabas, hay paternidades, yo tuve familia y creo que por eso sé que existen hombres que son cariñosos, como mi abuelo, que lo fue en su momento cuando estaba sano, y mi bisabuelo, que me cuentan que eran hombres como rectos, sanos, interesados por sus hijos, capaces, pero claro que jugaban una figura paterna machista. Sí jugaban una figura paterna machista, y yo ahora que me lo mencionas y analizándolo, a lo mejor sí jugaban esta figura paterna no sana, más bien cariñosa y bondadosa, y que daban el aporte económico, y sus mujeres estaban en las casas jugando este papel, pero sin roces, sin violencia, violencia o golpes, porque a lo mejor sí era una violencia de sumisión, ¿no? Y al final del día, aunque las querían, aunque las trataban bien, aunque eran condescendientes e intentaban que fueran como lo más posible de tratarlas bien a lo que se supone que sería el rol de pareja anterior, pero estaban presentes con sus hijos y eran cariñosos. Eso era lo más extraño, ¿no? Que antes ni siquiera se permitía ser cariñosos. Y al menos en esa parte, cuando yo estuve con mi abuelo, sí se me dio ese permiso, se me contemplé esa parte de un hombre ser cariñoso con una mujer y permitirse decirme que te quiero, permitírseme dar atenciones de cuidado, y eso es bonito. Tal vez eso también como que es parte de decir, ¿por qué no lo tuve? Porque si mi abuelito o si mis abuelos existieron en la parte del rol del lado de mi mamá, no estuvo en la parte hoy presente de mi mamá con su pareja, o no lo supo elegir porque sí lo tenía como de ejemplo. Y eso muchas veces como que yo siento que llega a un punto de ser de juzgarlo, y tal vez no es correcto. Bueno, aquí creo que la problemática no es tanto la parte del juicio, sino que ese juicio llega a partir de una expectativa, que quizá es una expectativa que conviene cuestionar. La idea podría ser, imaginemos un escenario diferente, un escenario en el cual un solo cuidador, sí sea capaz de educar y de cuidar bien a un ser vivo, a un niño o una niña. No con eso estamos diciendo que sea fácil, solo que sí es posible. Entonces, si partimos de una expectativa bajita como esa, donde para tener un ser vivo
bien cuidado, con valores, con principios y con cierta estabilidad, se requiere un solo cuidador, uno solo. Si tenemos dos, ya estamos hablando de algo superior a lo mínimo esperado, ¿sí? Si tenemos tres, pues ya estamos hablando de algo mucho mejor. Si tenemos cuatro, si tenemos cinco, si tenemos 10. Pero lo que nos han vendido es que necesitamos sí o sí mínimo dos. Y que esos dos tienen que ser aquellos que me engendraron. Y que esos dos tienen que ser además súper cariñosos. Y que esos dos tienen que ser además... Entonces, desde el principio, nos venden una expectativa que obviamente es una expectativa, a mi parecer, demasiado elevada. Y que al mismo tiempo me parece que va a generar sí o sí una carencia, ¿sí? Una sensación de me faltó, ¿no? Porque a algunas personas les venden la idea de bueno, tienen que ser mínimo dos. A otras personas que ya tenemos esas dos nos venden la idea de sí, pero tienen que ser con estas características. Y a los que tienen dos y con esas características quizás les venden la idea de no, pero además te tienen que mandar a estudiar al extranjero. Y a los que sí les mandan, o sea, siempre el sistema, a lo que voy es, siempre el sistema nos vende una idea superior a la que realmente tenemos. Y por eso, sea quien sea, en el 99.9% de las situaciones, se genera esta sensación de carencia porque el sistema siempre nos termina vendiendo algo superior a lo que tenemos. Entonces, parte de lo que se hace en la psicoterapia es un poco ver todo ese juego, ver toda esa manipulación del sistema y tratar de irnos a lo más básico, y a partir de eso más básico es un ser vivo, un niño, una niña y un cuidador, tratar de identificar cómo nos fue a nosotros a partir de este escenario. Decir, no, pues a mí me fue, la verdad, muy bien, porque no solo tuve un cuidador, en mi caso tuve 6, y a lo mejor otros dirán, no, pues en mi caso tuve 3, y a lo mejor otros dirán, bueno, en mi caso tuve nada más 1. Entonces, pues me fue lo mínimo básico porque sí, tuve 1. Entonces, creo que al final ir modificando la estrategia desde la cual partimos también va generando distintas emociones en nosotros. Desde esta perspectiva, desde estos nuevos modelos terapéuticos, ya no se parte entonces de buscar paternidades o buscar maternidades, sino ponerle un término más genérico, como el que tú mencionas, que es ser cuidadores. Y entonces la pregunta es, ¿podemos ser buenos cuidadores? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues identificar qué hace un buen cuidador, sin importar si eres hombre o si eres mujer, y tratar de darlo. ¿Por qué? Porque como ya hay nuevas familias en las cuales son 2 mujeres cuidando a otro ser vivo, o una sola mujer cuidando a otro ser vivo, verlo desde esta perspectiva creo que lo vuelve un poco más sensato, no más fácil, pero sí más sensato, y que va generando eso, que el niño o la niña no crezca con una sensación de me hace falta, porque a lo mejor se dará cuenta de que no le hizo falta. O sea, lo único que le hizo falta fue el nombre. ¿Por qué? Porque probablemente hubo otras personas que sí cumplieron con ese rol. Sí, pero claro. incluso es terrible verlo así, porque aunque a lo mejor sí mi abuelo cumplió con ese rol o sí mi madre cumplió con ese rol, no se valora porque se supone que no me lo tenía que dar esa persona, me lo tenía que dar otro que no estuvo. Pero entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Que eso llegara o que llegara de la persona que se supone le tocaba? Y entonces cuando lo empezamos a ver así, a lo mejor empezamos a ver a mi abuelo no solo como mi abuelo, sino también como mi figura paterna. Y a mi madre no solo como mi madre, sino también como mi figura paterna. Y al empezar a verlo así, a lo mejor le puedo festejar a mi padre a mi abuelo el día del padre, y a lo mejor le puedo festejar a mi madre el día del padre también. No solo el día de la madre, sino también el día del padre. O sea, es empezar a verlo desde otra perspectiva que a lo mejor me permita no suplir esa carencia que durante años he sentido, pero sí empezar ahora, a partir del 2024, a verlo desde otra perspectiva y no cegarme a la realidad, Sí. sino a lo mejor empezar a construir una nueva realidad en la cual a lo mejor solo me faltó un poquito y no tanto
como yo me pensaba. Sí, por supuesto. Es que llega un punto en el que las personas siempre aceptamos más o queremos más, o si ya están acá un punto, yo creo que personalmente, como yo ya estaba experimentando esta situación de paternidad y que estaba bien y que me había gustado, pero a muy corta edad mi abuelo se enfermó. Entonces fue como esta situación de, aparte de haberme quitado a lo que era mi papá biológico, me quitaron al papá que sí era mi papá. Y eso fue lo que me dolió. Claro, claro. Pero si te percatas, fue desde esta nueva narrativa, que al final uno decide a qué narrativa se agarra. Sí. Desde esta narrativa, la ausencia de tu padre, que en este caso era tu abuelo, fue a partir de un deceso, un fallecimiento. Entonces, sí, de una enfermedad que fue degenerativa. Claro, y a partir del fallecimiento pierdes a tu padre. Pero entonces, ¿quién es tu padre? Tu abuelo, ¿no? Sí. Y entonces ya es una narrativa diferente. O sea, el chiste en términos generales es, ojo con las narrativas que consciente o inconscientemente me termino comprando, ¿no? Me termino vendiendo a mí mismo. Porque en muchas ocasiones, sin querer, elijo la peor narrativa que pude haberme comprado, porque al final me voy a comprar una. Entonces, la invitación precisamente de este video, que probablemente ya podríamos hacer un video más de, bueno, ¿y qué pasa con los hombres que se les dificulta tanto esta parte de ser un buen cuidador, ¿no? Más allá de ser un buen padre, ¿no? Ser un buen cuidador. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que el sistema ha hecho con nosotros? Que se nos dificulta tanto esto. Podríamos verlo en otro video, pero ya no desde una figura paterna, sino desde una figura genérica de cuidador. En este punto, la idea sería identificar que la narrativa que nos estamos comprando, en muchas ocasiones es una narrativa que ya está en desuso, que probablemente nunca fue la mejor narrativa que podría haberme comprado, porque ese término de paternidad venía acompañado de mucho machismo. Y entonces yo puedo, a partir del 2024, gracias a las nuevas alternativas de familias que se están construyendo, empezar justamente a cuestionar ese tema de la paternidad, y a lo mejor empezar a narrarme una historia distinta en donde en realidad no me hizo falta un padre, en realidad quizá tuve dos, uno biológico y uno emocional, y mi padre emocional falleció a cierta edad, y entonces es una nueva narrativa que ahora me puedo empezar a comprar yo mismo, pero que emocionalmente me va a llevar a un lugar diferente, ¿no? O me puedo seguir comprando la misma narrativa, que a mí me parece que en muchas ocasiones es una narrativa que no aguanta mucho juicio crítico, se nos cae a pedacitos, porque al final nos podemos llegar a la conclusión de que no es en realidad eso lo que quería. En realidad lo que quería yo era el cariño, el afecto, la guía, el amor, y resulta que sí lo tuve. ¿Cuál es la problemática? Que quizá lo tuve poco tiempo, y quizá lo tuve de una persona que en teoría no tenía por qué habérmelo dado, pero me lo dio. Y entonces resulta que esa carencia en realidad quizá no existió del todo. Quizá simplemente me hubiese gustado que fuera más larga. Pero entonces ya es una narrativa diferente la que me puedo empezar a contar. Pero para poder contármela, lo primero que necesito es ver la narrativa que el sistema me quiere vender, ver por qué esa narrativa quizá no es la mejor, cuestionar esa narrativa y a lo mejor decir gracias, no gracias, me quedo con la mía, porque la mía es mucho más rica, mucho más linda, mucho más emotiva, y a lo mejor al final es una narrativa mucho más funcional, que a lo mejor me permite dilucidar si yo a su vez quiero volverme cuidador o cuidadora, y a lo mejor la respuesta es no. Y entonces ahí viene otra serie de cuestionamientos de, pero ¿por qué tendría que hacer a fuerza, que no quiera, cuidadora, ¿no? Cuidador. Sí. Entonces creo que al final justo este video nos puede servir un poco como para que empecemos a cuestionar
si en realidad lo que queremos es padres o madres, o a lo mejor lo único que necesitamos son buenos cuidadores. Y a lo mejor nos daremos cuenta de que tenemos o hemos tenido pues bastante buenos, no perfectos, porque a veces también confundimos buenos con perfectos. Creo que ahí es parte del error. Y a lo mejor sí, en otro video, ver la posibilidad de dar algunos tips para que podamos elegir mejores parejas que nos ayuden en el rol de cuidador o cuidadora. Claro. O a lo mejor incluso dilucidar si realmente queremos, en serio, ser cuidadores, porque a lo mejor no, pero la presión social nos lleva a pensar que sí. Entonces, no, claro. ¿cómo? Pues sí, pues la verdad estuvo muy interesante la plática, creo que nos extendimos mucho. Muchas gracias, Carlos. Me parece importante también tener este tipo de dinámicas y este tipo de pláticas, porque creo que la mayoría de las personas estamos como en ese limbo de no saber muy bien cómo está la situación interna y de cómo llamarlo, y creo que etiquetar a veces nos ayuda muchísimo porque nos sabemos dónde estamos parados. Entonces, con nuevos conceptos construimos mejores emociones. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Espero que si hayan llegado aquí les haya servido tanto como a mí. Y pues creo que continuaremos con otro video próximamente. Por favor, denle like, compartan este video. Recuerden que compartiendo nos ayudan a crecer. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Muchas gracias a todos. Un beso y un abrazo. Bye.